Es necesaria una reforma de justicia, el país lo pide, pero este Congreso no lo debería hacer. Las afectaciones a la institucionalidad democrática lo que hacen es atentar contra la seguridad jurídica, que eso trae como consecuencia la desconfianza de los inversionistas, actividades lindantes con lo delictivo, que se ven respaldadas puedan encontrar algún tipo de respaldo en el Congreso de la República. Con un sistema de justicia subdesarrollado, con un sistema de justicia pues no cercano al ciudadano, siempre vamos a estar en la B. De repente haber chocado con Patricia Benavides cambió la percepción hacia usted. Negué el indulto que otros han concedido después. ¿Cree que eso no se lo perdona los fujimoristas? Tiene todos los tickets para que un sector del Congreso no lo quiera. Hice lo que tenía que hacer, pero no puede ser sancionado un magistrado porque yo discrepo de su criterio, por muy mayoría parlamentaria que sea. En lo personal, yo no soy otra cosa que lo que he sido siempre, un profesor universitario. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial, y en el capítulo de hoy queremos hablar sobre la reforma en el sistema judicial. En específico sobre qué pasa con la Junta Nacional de Justicia, un organismo muy poco conocido por el gran público, pero de vital importancia si es que queremos mejorar nuestro sistema judicial. Nuestro invitado de hoy es Aldo Vázquez, pero antes de ver la entrevista, no se olviden de que se pueden suscribir al canal de YouTube de Latina Noticias. Aldo Vázquez, gracias por venir, pero antes de empezar la entrevista lo quiero invitar a poner su celular aquí en esta cajita, no se preocupe. Usted va a ver que va a estar todo medidamente cautelada su información. Muy bien, muy a tono con los tiempos. Ya cuando termine la entrevista, regresamos a la realidad y nos conectamos de nuevo al celular. Bueno, un gusto saludarlo, señor Cruz. Encantado de estar con ustedes. ¿Ustedes están muy pendientes ahí al WhatsApp, a las redes sociales? Bueno, yo soy activo en materia de X, de la red X. Sí, ¿no? sí lo veo yo ahí, está bien pendiente. Me informo mucho a través de la red y también casi a diario pongo alguna nota sobre temas vinculados al sistema de administración de justicia. Hoy acabo de poner una sobre la percepción de corrupción en los países que aspiran a acceder a la OCDE. Y el dato es doloroso, por cierto. ¿Qué dice el dato? De los 4 o 5 países que en ese momento están en proceso para integrarse a la OCDE, el Perú es el que tiene la mayor percepción de corrupción según el índice de Transparencia Internacional de 2023. Y eso evidentemente tiene que ver, guarda relación con esta persecución que se hace desde el ámbito político al sistema de justicia, que es precisamente el espacio reservado para la lucha contra la corrupción, además de iniciativas legislativas que son de público conocimiento, que dañan esta lucha que es tan necesaria en un país como el nuestro, que pierde tantos recursos como consecuencia de este flagelo histórico y dramático que es la corrupción. Aquí usted se refiere directamente al Congreso de la República. Sí, evidentemente, el Congreso de la República pues ha mantenido una campaña sistemática, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, muy nítida. Eso se evidencia a partir de 5 acusaciones constitucionales contra sus miembros, 3 mociones que han buscado la remoción inmediata contra ellos, casi una docena de iniciativas legislativas y de reforma constitucional que han buscado incluso la disolución de la Junta Nacional de Justicia. Y no solamente se han detenido ese sector político en el ámbito, digamos, no solo se han detenido a atacar a la Junta Nacional de Justicia, sino que ahora hay renovados empeños contra el Ministerio Público e incluso contra la propia Corte Suprema de Justicia. De modo tal que, pues, es evidente que en una situación de esta naturaleza que no tiene precedentes en la historia del Perú, pues la lucha contra la corrupción se ve claramente debilitada. O sea, para usted el Congreso hoy por hoy es el principal peligro para el país. Yo creo que el Perú afronta numerosos peligros, pero el Congreso de la República debería estar llamado más bien a evitar esos peligros. Debería estar llamado más bien a superarlos y a aportar vías útiles, válidas, que permitan más bien superar las dificultades del país como estas que señalo en relación a la corrupción, que como sabemos le cuesta al Perú el 2%, entre el 2 y el 3% de su Producto Bruto Interno. Es decir, cada vez que nosotros nos lamentamos por el escaso crecimiento económico, ¿no? El año pasado pues, fue negativo incluso, imaginemos pues
cómo es que este costo es todavía mucho mayor por el pesado fardo de la corrupción, que representa una pérdida directa entre 2 y 3 puntos del Producto Bruto Interno, según las cifras de la Contraloría General de la República. Entonces, para usted, ¿hoy qué representa el Congreso? Bueno, yo creo que hay, pese a todo, Excepciones. dentro del propio Congreso de la República, ha habido hasta ahora es cierto que un sector minoritario, pero que yo reconozco que ha podido hasta ahora impedir mayores tropelías desde una mayoría parlamentaria. Entonces le reformulo la pregunta. Para usted, una mayoría del Congreso, o existe una mayoría en el Congreso, mejor dicho, que para usted representa el mayor peligro en el país? No, yo reitero que los peligros en el país son ¿O múltiples. amenaza para el país? Los peligros en el país son múltiples, pero evidentemente hay un riesgo de que economías ilegales, que actividades lindantes con lo delictivo, que se ven respaldadas en una puedan mayoría encontrar parlamentaria. algún tipo de respaldo en el Congreso de la República. Eso no es admisible, eso es profundamente antidemocrático y eso es ciertamente contrario a los intereses del país. Ahora, pero ¿cómo es que llegamos a este punto, doctor Vázquez? Bueno, yo Bueno, pienso... claro, un debate muy amplio, claro. Es ciertamente un debate muy amplio, pero tiene mucho que ver con la ausencia de verdaderos partidos políticos. Es decir, la política durante el siglo XX, no solamente en el Perú, sino diríamos a nivel universal y particularmente después de la posguerra, pues fue una política caracterizada por grandes ideales, por tendencias ideológicas, doctrinarias, que tenían proyectos de país en cada una de las naciones en donde actuaban. Y los hubo también en el Perú. Fundamentada en los valores, ¿no? Sin duda alguna. El Perú ha hecho grandes aportes a la cultura política latinoamericana e incluso universal. Figuras de la talla de Aya de la Torre, más cercano a la socialdemocracia internacional, o de José Carlos Mariátegui, cercano al socialismo, democrático, pero también Víctor Andrés Belaúnde, un humanista cristiano, han sido grandes aportes al pensamiento político peruano y yo diría cuando menos continental. Sin embargo, esos grandes valores, esos grandes ideales se han ido perdiendo en el tiempo para tener ahora partidos políticos que no son sino meros comités electorales en donde se articulan una serie de intereses que no quedan nunca del todo claros y donde es casi imposible el poder descifrar cuál es el proyecto político detrás de cada una de esas tendencias. Yo tengo una teoría, no sé si usted comparte esa teoría, es la infiltración del crimen organizado en la política. Es evidente que el crimen organizado ha querido siempre introducirse en los espacios políticos. No solamente ha ocurrido en el Perú, el caso de Colombia, por ejemplo, en los años recientes, o de México, es muy emblemático de esa penetración de sobre todo organizaciones criminales economías en la ilegales política. que se expanden. Así es. ¿No? Y evidentemente, ahí donde no hay partidos políticos sólidos, doctrinarios, ideológicos, programáticos, por supuesto que está abonado el terreno para que puedan ser penetradas esas organizaciones por intereses delictivos. Te comparte entonces mi opinión, que ahorita el problema mayor que tenemos es la infiltración del crimen organizado en nuestro sistema político. Yo creo que es un gran riesgo. Creo que hay muchos otros problemas en el país que, por supuesto, coadyuvan a una situación de desafío nacional. Es decir, ciertamente los partidos políticos son un espacio que hay que reformar y respecto del cual no ha habido hasta ahora voluntad política para hacerlo. Pero por supuesto que hay otros temas fundamentales, la inseguridad ciudadana que tanto preocupa a la población, la informalidad y el desempleo, que es un problema endémico en el Perú. El 75% de la población en el Perú no tiene un empleo formal, lo cual le impide acceder a ciertas prestaciones sociales básicas. En fin, lo complejo de nuestro territorio. Bueno, pero está esa sensación de que... Pero el problema es que mientras no tengamos una clase política comprometida con el interés nacional y no con intereses subalternos, pues difícilmente podremos afrontar esos otros grandes problemas nacionales que están ahí esperando a ser atendidos. Pero quien espera
es el pueblo del Perú, son las familias del Perú. A eso iba, está ¿no? la sensación. Son personas concretas, seres humanos Ajá. irrepetibles que están esperando la atención del Estado y las oportunidades que el país tiene que darles. A eso iba, que la sensación es de que allá están viendo otro partido. Sin duda, hay una falta absoluta de empatía con las necesidades de la población. Una población que carece de agua, que carece de desagüe, que carece de atenciones básicas de salud, de educación, que carece ciertamente de acceso a la justicia y, sin embargo, quienes detentan poder pues parecen mirar a otra parte y son ajenos a esos grandes debates todavía pendientes. Bueno, un ejemplo muy claro fue esta denuncia, pues es terrible, ¿no? De más de 500 menores de edad, pues que víctimas de violación sexual, y la respuesta Así de un es. gobierno fue de que eran prácticas culturales, ¿no? Y además, toda la evidencia demuestra pues que el Estado ha estado ausente, pero no solo ausente, sino además absolutamente indiferente. Y de eso pues tenemos que hacernos cargo todos, porque todos tenemos una cuota de responsabilidad en relación a sucesos tan dramáticos como los que usted recuerda. Ahora, doctor Vázquez, también algunos pueden mencionar, ¿no? Algunos, claro, obviamente, pues más afines al Congreso, de que usted habla más por la herida, ¿no? Por haber sido suspendido del cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia. Claramente, y bueno, usted sabe que eso es lo que menciona varios que están a favor de ese Congreso, ¿no? Sí, vea, Transparencia aquí en el Perú hizo un análisis de redes sociales que lo publicó hace unas pocas semanas y yo era la novena persona víctima de mayor discurso de odio en redes sociales. En esas redes sociales suele pues... Está en el ranking, entonces. Hay un ranking, sí, ¿no? Y suele pues atacárseme con mucha virulencia, ¿no? Y lo que usualmente se dice es eso, ¿no? Este respira por la herida, se alude a mi edad, más a mis canas que a mi edad, porque tengo 61 años, pero algunos suponen que tengo como 80, y pues piensan que mi interés está vinculado a una remuneración mensual, ¿no? O pues a mi queja en relación al tratamiento arbitrario del que hemos sido víctimas por parte del Congreso. Sin embargo, yo no creo que esa sea una percepción justa. Yo en todas las entrevistas y en todas las oportunidades que tengo de dirigirme a la opinión pública, nunca me habrán escuchado un agravio, un insulto, una ofensa a ninguna persona en particular. Lo que sí he contestado y con firmeza, y me siento muy orgulloso de eso, son los pretendidos argumentos con los que se ha querido pues, avasallar a un órgano constitucional autónomo. La mía es, tenga la certeza, una defensa de principios, una defensa de la independencia del sistema de justicia. En lo personal, yo no soy otra cosa que lo que he sido siempre, un profesor universitario. Usted me ha recordado al inicio que cuando estudiaba en la universidad, pues yo era autoridad en la universidad en la que usted estudiaba. Esa ha sido mi vida profesional y es lo que sigue siendo. Yo sigo dictando mis clases regularmente y sigo comprometido en mi actividad académica, que es ciertamente la que más satisfacción me da. Pero eso no significa que podamos mirar de costado, que adoptemos una actitud de indiferencia cuando la democracia está en riesgo. Entonces, ¿cómo explicar esa posición de usted en este ranking? ¿Qué ha sido usted? ¿Un chivo expiatorio? ¿Cómo lo entiende usted esta ubicación que tiene en este listado? Es el rol que me tocó cumplir en algún momento como vocero de la Junta Nacional de Justicia. He sido, pues, de alguna forma, seguramente, pues... ¿En qué momento ¿sí? fue ese punto de quiebre en que usted se volvió, pues, prácticamente el enemigo o la representación, pues, de todo lo que está mal en el sistema judicial? Bueno, la Junta Nacional de Justicia ha tenido que, pues, enfrentar, como le decía al inicio, una serie de iniciativas que han buscado doblegarla. Y frente a ello, pues... y chocado con varios, ¿ah? Así es. ¿De repente haber chocado con Patricia Benavides cambió la percepción hacia usted? Yo no sé si respecto de una persona en particular, pero lo que sí está claro es que en mi caso me ha correspondido pues, argumentar en favor de la defensa de la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia y del sistema de justicia. Claro, fue vocero, claro. Y eso ha ocurrido en todos los terrenos. Ahora, claro, a eso podría sumarse también algunas circunstancias anteriores. Yo he sido ministro de Justicia y Derechos Humanos y como tal, pues como es público,
negué el indulto que otros han concedido después. Y también en su momento... ¿Cree que eso no se lo perdonan los fujimoristas? Supongo que algunos lo tienen muy presente, pero no se trata de un tema personal, sino se trata de un tema de aplicación de la norma. Y en su momento, pues, no habiendo una situación de enfermedad terminal e irreversible, no se justificaba el indulto humanitario que se solicitaba. Hoy tampoco hay una enfermedad terminal. Aparentemente, hasta donde uno puede percibirlo, pues no la hay. Bueno, es evidente que no la hay. Yo también lo creo. Entonces no debería haber indulto, entonces. No debió haberse dado un indulto. Bueno, ese indulto ha sido pues cuestionado incluso en sede supranacional, de modo que yo creo que la discusión al respecto está cerrada, ¿no? Y por otra parte también me tocó como ministro de Justicia y Derechos Humanos abrir un registro de víctimas y presuntas víctimas de esterilizaciones, cosa que ciertamente hasta el día de hoy incomoda a muchos, pero para mí fue por supuesto un motivo de orgullo. O sea, se compró los tickets. Bueno, tiene todos los tickets para que un sector del Congreso no lo quiera. Hice lo que tenía que hacer, porque tras casi 20 años en que el Estado nunca había prestado atención a las personas más vulnerables del país, pues el haber estampado allí mi firma para darles asesoría jurídica, para darles acompañamiento psicológico y el seguro integral de salud, por supuesto que me hace sentir orgulloso de haber cumplido mi rol como ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Un caso que, por cierto, menciona esterilizaciones forzadas. Hace poco el sistema de justicia chileno ha anunciado pues, la ampliatoria de la extradición de Fujimori por ese proceso, por ese caso. Sí, así he visto que hay un proceso. Entiendo que todavía hay una decisión final que podría adoptar la Corte Suprema de Chile, porque entiendo que algún recurso se puede plantear ante ella, pero por las noticias veo que efectivamente esa posibilidad existe, es decir, que se amplíe la extradición al señor Fujimori también por esa materia. Ahora, doctor, vayamos al tema por el cual ha sido invitado a este podcast, Agente Encubierto, el proceso que tiene en la Corte Suprema como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Actualmente tengo entendido que hay dos procesos pendientes en la Corte Suprema. La medida cautelar, pero también un proceso de amparo. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía no hay una respuesta? Sí, bueno, nosotros hemos sostenido pues, que la decisión del Congreso de la República de inhabilitar a dos de sus miembros por un tema vinculado con el rango de edad de los miembros de la Junta, es absolutamente arbitraria y contraria a la Constitución y a la ley. Y lo que por cierto, perdón que lo interrumpa, pero fueron nombrados por un Congreso que sabían de que se iba a dar en algún momento, iban a llegar a esa edad. Pues. En realidad, nosotros no hemos sido nombrados por un Congreso, nosotros hemos sido nombrados por una comisión especial. Por la comisión que sabía que estaba una comisión especial que además, en las bases del concurso, estableció que el rango de edad de 45 a 75 años era para postular. Claro, porque a eso iba. Así lo decía explícitamente las bases del concurso. Y el artículo 155 de la Constitución, contrariamente a los artificios que algunos quieren crear, el artículo 155 de la Constitución señala con nitidez que los miembros de la Junta Nacional de Justicia tenemos un mandato constitucional de 5 años. Ese mandato constitucional tiene que leerse conjuntamente con las causales de cese y de vacancia que están señaladas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Los abogados siempre hablamos del bloque de constitucionalidad. La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia desarrolla los artículos constitucionales respecto de la Junta. Es parte del bloque de constitucionalidad. Y esa Ley Orgánica señala hasta 37 causales de cese y de vacancia, ninguna vinculada a la edad. Es decir, si nosotros hubiésemos vacado a la doctora Tello cuando cumplió 75 años, habríamos allí sí incurrido en una infracción constitucional al quebrar su mandato constitucional de 5 años establecido en el artículo 155 de la Constitución. Pero además habríamos incurrido en un delito de abuso de autoridad, porque el funcionario que excediendo sus competencias le causa un perjuicio a otro, incurre en delito de abuso de autoridad. Y eso es lo que habría ocurrido si hubiésemos vacado sin causa alguna, sin que haya causa establecida en la ley, a la doctora Tello. Entonces, el Congreso de la República, haciendo su propia interpretación y en desacuerdo con la nuestra, ¿no? Dice, no, ustedes debieron haberla vacado. Claro. Pero olvida esa mayoría parlamentaria
que los magistrados y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo con la Constitución, tenemos la misma condición de los jueces supremos. No podemos ser procesados ni sancionados por nuestro criterio funcional. Nuestro criterio puede ser discutido, por supuesto, y hay vías para cuestionarlo. Se puede cuestionar en vía de amparo, se puede cuestionar por acción de cumplimiento, se puede cuestionar por acción popular, es decir, acciones de garantía que prevé la Constitución. Pero no puede ser sancionado un magistrado porque yo discrepo de su criterio, por muy mayoría parlamentaria que sea. Bueno, claramente pues son otros criterios los que se emplean ahí. Pues. Así es. Y entonces, frente a eso, la Junta Nacional de Justicia y concretamente los magistrados indebidamente sancionados, planteamos... Usted y la doctora Tello. Así es, planteamos una acción de amparo. Que por cierto, acción de amparo fue vista el 4 de junio, ¿no? Así es. La causa. En el marco de esa acción de amparo, además, planteamos una medida cautelar, es decir, una medida de urgencia, de emergencia, para que mientras se discutía el fondo del asunto, podamos ser repuestos en nuestra función. Y la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, pues dictó una medida cautelar, haciendo un análisis preliminar, dijo, sí, efectivamente, aquí hay un peligro en la demora, aquí hay verosimilitud de lo que están invocando los demandantes, y nos restituyó en la función. Claro. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, violentando artículos constitucionales muy claros, interfirió en ese proceso judicial y dijo, no, a mí me parece que no. A mí me parece que mejor decida la Corte Suprema, y dejó en suspenso la medida cautelar a nuestro favor, lo cual evidentemente no solamente ha causado un perjuicio personal a la doctora Tello y a mí, que es lo menos relevante. Lo más grave es que ha causado un gravísimo daño institucional, o sea, porque la Junta Nacional de Justicia no tiene quórum para la mayor parte de sus tareas. Usted ha dicho en varias entrevistas que la Junta está paralizada actualmente, ¿no? Es verdad, porque fíjese, faltan 2 miembros. La Junta Nacional de Justicia tiene fundamentalmente 3 tareas. Los procedimientos disciplinarios, a partir de los cuales se ejerce pues, control disciplinario sobre los jueces y fiscales de todo el país. Bueno, hay, yo diría, pues, centenares, si no miles de procesos que en este momento están detenidos. ¿Y están detenidos por qué? Porque en cada procedimiento disciplinario hay un instructor, y tienen que haber 5 miembros adicionales que son los que votan. El instructor no vota. El instructor investiga y entrega su informe a los otros 5 miembros. Entonces se requiere de 6 miembros para dar continuidad a los procedimientos disciplinarios. En este momento hay solo 5. Si hay un instructor, solo quedan 4 miembros. Los 4 miembros no pueden agendar absolutamente nada porque se requieren 5 votos para poder tomar cualquier decisión. O sea, actualmente un juez o un fiscal que cruza la línea no le va a pasar nada. En este momento no, con el grave riesgo de que algunos de esos procesos pueden estar ya cayendo en caducidad, en prescripción, con lo cual lo que está ocurriendo pues, es un espacio de impunidad. Pero no solamente... ¿Cortesía de quién? Bueno, yo creo que tiene una responsabilidad el Tribunal Constitucional en esto, que dejó en suspenso la medida cautelar que nos reponía en la función. Y también la tiene ciertamente el Poder Judicial cuando demora en resolver definitivamente este proceso. Por ejemplo, vayamos ahí a la demora, los recursos. Llama la atención que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional y Social, tiene ya esa apelación de la medida cautelar, la apelación que presentó el Congreso, ¿no? Ya desde hace más de 2 meses. Y por lo que entiendo, pues se están produciendo una serie de abstenciones, tardaron como 1 mes y medio en registrar la elevación de la medida cautelar en la sala, es decir, sucesos... Cuando el principio de una medida cautelar es precisamente pues, que sea un recurso rápido de resolver. Una medida cautelar es una medida de protección urgente. Claro. ¿No? Y ya no se trata solamente, reitero, de los derechos fundamentales involucrados, de las personas que hemos planteado la demanda, sino de todo el compromiso institucional que esto supone. Por ejemplo, está pendiente de decidirse la ratificación o no de la jefa de RENIEC. No se puede votar porque tampoco hay quórum suficiente. Hay 5 miembros, uno de los cuales tiene desde hace años abstención respecto de la señora Velarde porque trabajaron juntos. En consecuencia, solo quedan 4 miembros. No pueden votar. En el caso del señor Corbeto, no alcanzó los votos. La Constitución dice que se requieren 2/3 de los votos, es decir, sobre 7 votos se requieren 5. Sin embargo, solo hubo 5 miembros, uno de los cuales votó en contra. Entonces, se está pues dañando mecanismos
que son democráticos, que son institucionales, como consecuencia de unas decisiones que son absolutamente arbitrarias. Y de igual forma, en lo que se refiere a la selección y nombramiento de jueces y fiscales o en los procesos de ratificación. ¿Por qué ese interés de paralizar a la Junta? La Junta evidentemente ha resultado incómoda para un cierto sector del poder político. Y ha resultado incómoda porque no es una Junta que se haya doblegado nunca ante el poder político. Es una Junta que ha actuado con absoluta independencia, que ha actuado con respeto a los poderes públicos, no ha buscado enfrentamiento alguno con nadie, ha procurado siempre cumplir su función en el marco constitucional y legal que está diseñado para ese propósito. Pero claro, no ha ocurrido lo que sucedía en el pasado y de lo que hay abundante evidencia, ¿no? Se refiere al CNM de los hermanitos. Así es, ciertamente, pero también han habido ocasiones anteriores, ya no solamente con los hermanitos, ¿no? Porque ese modelo de Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía representantes del Poder César Judicial. Álvarez como una persona influyente del CNM. ¿No? Entonces han habido una serie de sucesos en el pasado que aparentemente pues eran cómodos, eran gratos para ciertos sectores políticos. Pero esta Junta Nacional de Justicia, que no se ha visto nunca involucrada en ese tipo de relaciones, pues ha resultado muy incómoda y ha sido combatida desde aquellos sectores. Claro, a ver, un poco para recordar al público, ¿no? Esta historia, porque de repente la Junta Nacional de Justicia, o antes llamado CNM, le resulta ajeno a esta institución. Sí. ¿No? No es muy popular, que diga. Es verdad. Se encarga pues de nombrar, ratificar a jueces y fiscales, también llevar sus procesos disciplinarios, destituirlos, suspenderlos y también pues tiene este rol fiscal, bueno, sobre todo un rol fiscalizador y de nombramiento, ¿no? Antes de hablar de la Junta se crea, si no me equivoco, en el 2018. 2018 se produce el 9 de diciembre de 2018 un referéndum nacional y el 86% de la población aprueba en referéndum la creación de una Junta Nacional de Justicia que tiene una naturaleza distinta a la del CNM en el sentido de su composición y de la forma de acceso por concurso público. Así es. Ya no son representantes de los colegios de abogados, de las universidades, del Poder Judicial o del Ministerio Público. Todo ese sistema. Así es. Es decir, se produce un tránsito de un modelo representativo en donde se representa una serie de entidades que luego pueden eventualmente presionar a los miembros a los que llevan al CNM, ¿no? Se pasa a otro modelo que es uno meritocrático. Nosotros no hemos llegado, contrariamente a lo que algunos suponen, por la influencia del poder político, ni del señor Vizcarra, como por ahí han pretendido generar una fábula. El rótulo que nace este organismo es la creación de Vizcarra, ¿no? Son los hijos de Vizcarra. Pero es una mentira repetida una y otra vez, porque todos sabemos, y cualquiera lo puede verificar, que es el Congreso de la República con una amplísima mayoría de Fuerza Popular, cuando Fuerza Popular tenía 73 congresistas, que aprueba en primera instancia la creación de esta Junta Nacional de Justicia, y luego es un referéndum nacional el que confirma la creación de esta Junta Nacional de Justicia. Y quienes eligen a los miembros de la Junta es una comisión especial que presidía el entonces defensor del pueblo, que integraba el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República, fiscal de la Nación y un rector de una universidad privada y un rector de una universidad pública. El Poder Ejecutivo no tenía ninguna representación en esa comisión especial. Y yo diría que la mayor parte de los miembros de la comisión especial eran pues insospechables de tener algún vínculo con el señor Vizcarra. Y antes, si no me equivoco, la conformación del llamado CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, era los representantes del Colegio de Abogados, si no me equivoco, de colegios profesionales, universidades privadas, universidades públicas. Ciertamente. ¿No? Así es, ¿no? Se pasó de un modelo representativo a uno meritocrático. ¿Pero qué pasó con ese CNM? Pues llegaron gente que precisamente le debían favores, digamos, al gremio que representaba. Y esa es la razón por la cual se ha cambiado la modalidad. Yo creo que esta nueva modalidad de concurso público es la más adecuada, siempre que pueda garantizarse concursos públicos transparentes, como fue aquel. Porque ese concurso, yo no tengo ninguna duda que fue el más vigilado de la historia, ¿no? Las entrevistas fueron incluso transmitidas en señal abierta. Por el antecedente que tenía. Por el antecedente, sin duda, ¿no? Garantías que ahora pues no parecen estar muy claras, porque
le han modificado en el Congreso la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia para que el secretario técnico de la comisión especial que va a designar a nuestros sucesores ya no sea nombrado por concurso público, sino sea un cargo de confianza del defensor del pueblo. Es decir, eso es pues desbaratar garantías que son indispensables para que pues todos podamos tener confianza en un proceso limpio. Y además se introduce otro elemento, porque se desincentiva la participación en este concurso cuando desde el Congreso de la República se plantea la eventual disolución de la Junta Nacional de Justicia por la vía de la creación de una escuela de la magistratura, como si no existiera ya una academia de la magistratura. Y que tiene pues menos de 5 años de creación. Pero eso vamos a hablar más adelante, doctor, para que el público recuerde, que de repente, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, qué ocurría con ese CNM. Porque es también la Junta hoy un organismo que, si bien no es muy popular, pero en la práctica tiene mucho poder. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de César Álvarez, ¿no?, que se mencionaba que él tenía controlados a ciertos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y eso a su vez le proveía de impunidad, pues. ¿Por qué? Porque la Junta sabía a qué fiscal de la nación o a qué fiscales controlar, porque se venían los procesos de ratificación o destituir, e incluso tenían influencia en quién iba a ser el próximo fiscal de la nación. Pero sin duda, ¿no? Entonces se pervirtió todo. Y claro, lo vimos repetir en el famoso caso Cuellos Blancos con los hermanitos. Así es. Y todos esos elementos están ampliamente documentados, ¿no? No hay sino pues que acudir a internet Archivos, y a los archivos y escuchar los audios en los que jueces y fiscales del más alto rango pactaban a veces con sectores vinculados a la política o directamente buscaban contactos con políticos, y estos a su vez con los magistrados o con empresarios, ¿no? En verdaderos festines de negocio respecto de la justicia. Entonces, claro, a la Junta Nacional de Justicia, el mejor postor. A la Junta Nacional de Justicia le tocó por eso pues enfrentar esa realidad y destituir a esos magistrados. Y claro, los amigos de esos magistrados, por supuesto que se han sentido siempre muy incómodos con la actuación de la Junta. Hablamos pues de Tomás Gálvez, unos que destituyeron ustedes. Sí, han sido pues destituidos varios fiscales supremos, varios jueces supremos, presidentes de cortes, en fin, magistrados de todos los niveles. La Junta Nacional de Justicia... ¿Y que hoy son sus principales críticos de ustedes? Y no solo ellos, también las personas que estaban relacionadas o vinculadas. Porque pierden vinculadas poder, hasta en los propios audios, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, y algunos pues son los herederos políticos de aquellos, ¿no? Y que persiguen a la Junta y han expresado su animadversión respecto de la Junta, sin expresar ninguna razón válida. Yo siempre pregunto, cuando hay quienes cuestionan a la Junta, pregunto, ¿y cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es el cuestionamiento? Ahora, pero también es cierto, doctor, de que esta Junta actual también ha recaído cuestionamientos y muy graves, ¿no? Por ejemplo, por esa razón renunció este miembro de la Junta, el señor Ávila. Al señor Ávila, ¿no? Sí. Porque sale directamente involucrado en un testimonio del señor Jaime Villanueva, y también se mencionan otros miembros más que habrían ayudado a la señora Patricia Benavides a ser fiscal suprema. Sí, yo le agradezco mucho la pregunta porque permite hacer algunas precisiones. Ciertamente yo lamento muchísimo la situación del señor Ávila, pero incluso en una situación límite como esa, usted puede ver las diferencias entre lo que es la Junta Nacional de Justicia y lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Al señor Ávila, según el dicho del señor Villanueva, se habría interesado ante el ministro de Justicia de entonces por inversiones chinas. Bueno, ese tema, de ser cierto, es algo que tendrá que esclarecerse donde corresponda, pero de ser cierto, evidentemente pues es absolutamente incompatible con la función de un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pero lo que yo creo que es muy importante de subrayar es cuál es la actitud de la Junta frente a un dicho de esa naturaleza. Antes incluso que ese tema tomara estado público, en cuanto la Junta tomó conocimiento de ese elemento, lo convocó inmediatamente al doctor Ávila, y como no recibió una explicación suficiente,
pues le inició la Junta, y fui yo quien lo pidió, un proceso inmediato de vacancia que esté establecido respecto del doctor Ávila. Y el doctor Ávila consideró que lo más adecuado era renunciar. Y al cuarto día renunció. Porque ya se le venía pues encima. Pero dígame usted si en algún otro ente del Estado ocurre algo semejante. Al cuarto día de una denuncia que ni siquiera está aprobada, tendrá que ser esclarecida en su momento, ¿no? Y por supuesto hay que partir de la presunción de inocencia, pero nosotros partimos de la base que un miembro de la Junta Nacional de Justicia no puede ser objeto de cuestionamiento en el ejercicio de su función. Y si lo es y no hay explicaciones sólidas, pues es mejor el apartamiento. Que se ha aludido también al doctor Tomberry. Sin embargo, las alusiones al doctor Tomberry yo creo que tendremos que convenir que son mucho más inciertas, ¿no? Porque lo que se dice respecto de él es que hablaba en inglés con un señor al que le dicen el africano, claro, y que la señora Benavides salía muy molesta porque decía que no entendía de qué hablaban. La verdad es que no tiene eso una entidad suficiente como para decir aquí ha habido una inconducta. Pero ¿no? El mensaje es de que este miembro iba a favorecer a la señora Benavides. Independientemente si hablaba en inglés o no, el tema era de que había un favorecimiento. Yo no creo que haya evidencia de que eso haya ocurrido, ¿no? O sea, para decirlo con claridad, lo que se ha señalado es que él le puso una puntuación relativamente alta a la señora Benavides en la fase de la entrevista personal. Que fue la que ayudó para que esté en el primer lugar en el cuadro de méritos. Todo lo contrario. En la entrevista personal, la señora Benavides, en la entrevista con los miembros de la Junta, la señora Benavides empató el cuarto lugar, entre el tercer y el cuarto lugar de 10 personas que aprobaron. Ella más bien venía punteando todo el concurso, porque tuvo calificaciones altas en el examen de conocimientos, en la evaluación curricular, y en el estudio de caso, que es la tercera fase, tuvo una evaluación más baja, pero aún así llegó a la entrevista ubicada en el primer lugar. Y en la entrevista personal, más bien pierde puntaje, aunque logra conservar ese primer lugar. Pero si Tomberry no le daba esa puntuación, evidentemente no quedaba en el primer lugar. No estoy tan seguro de ello, porque la verdad es que la incidencia del voto de un solo miembro de la Junta no es determinante. De modo que no creo francamente que ese puntaje, que tampoco era que estuviese pues fuera de estándares normales. Hay otros candidatos que también tuvieron altas votaciones y no por eso vamos a suponer que uno de los miembros quiso favorecer a un candidato o a otro. Cada quien fundamenta su voto y tiene su percepción respecto de esa fase de la entrevista. ¿Hoy viste los hechos? ¿Se equivocó la Junta en ese nombramiento? ¿El nombramiento de Patricia Benavides? Yo le agradezco también la pregunta porque es un cuestionamiento que se hace muchas veces a la Junta. Yo creo que no se equivocó. Yo creo que no se equivocó con los elementos de los cuales la Junta disponía en ese momento. El concurso, hay que entender, es un concurso público de méritos que se guía por criterios objetivos, no por percepciones o por subjetividades. Ni legal ni moralmente un miembro de la Junta Nacional de Justicia puede encumbrar al postulante de sus simpatías y descartar a un postulante porque no tiene pues empatía con él. Yo recuerdo mucho, y fue además una de las motivaciones personales para postular a la Junta Nacional de Justicia, un diálogo de uno de los miembros del antiguo CNM con el señor Walter Ríos. Y el diálogo se desenvolvía, usted lo recordará más o menos, se desenvolvía más o menos en estos términos. Hermanito, no sabes lo que me costó bajarme a tal postulante para favorecer a tu recomendado, ¿no? Bueno, ese diálogo fue una de mis motivaciones para postular a la Junta, porque eso precisamente es lo que no puede suceder y no ha sucedido en la Junta Nacional de Justicia, que se le baje a un candidato para que suba a otro por el que puedo tener mayor o menor simpatía. Los concursos públicos de mérito se guían sobre condiciones objetivas. En el concurso para fiscales supremos, para empezar, participaron relativamente pocos postulantes, me parece que fueron 21, se habrían esperado muchísimos más, y llama mucho la atención que no hayan más postulantes para funciones de tal envergadura. De esos 21 postulantes, la primera fase
fue la del examen de conocimientos. El examen de conocimientos consistía en hacer un ensayo que era calificado por distinguidos profesores universitarios de las universidades más prestigiosas del país. Y eran calificados con código de barras, es decir, quien calificaba no sabía la identidad de quien había elaborado ese ensayo. Y en esa primera fase, la señora Benavides tuvo una puntuación alta. Luego vino la segunda fase, que es la de la evaluación curricular. En la evaluación curricular, en verdad, yo diría que casi había un empate técnico entre todos los postulantes, porque lo que más califica ahí, contrariamente a lo que algunos suponen, no es el grado académico, sino es la experiencia profesional. Y la señora Benavides, si mal no recuerdo, tenía 27 años en el Ministerio Público, 11 de los cuales los llevaba como fiscal suprema adjunta, es decir, el nivel inmediato inferior al ejercicio de la Fiscalía Suprema, lo cual le permitió tener una puntuación alta. Además, ciertamente, sí, tenía el grado de doctora. A mí puede gustarme o no la universidad donde había obtenido el grado de doctora, pero tenía un grado de la Universidad de las Peruanas, Y una tesis que, por cierto, no se conoce hasta ahora, ¿no? Claro, pero la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a ley, no tiene competencia para pedir la tesis en el concurso, porque la Ley del Procedimiento Administrativo General establece un principio de presunción de veracidad. Es decir, el postulante presenta sus documentos y yo tengo la obligación de presumir que esos documentos son legales y son válidos. Y más aún si ese diploma es incuestionable, es el diploma que le otorgó la universidad que tenía marco legal suficiente para otorgarlo. Y además ese título está registrado hasta el día de hoy en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Y además se acompañaron también las actas de sustentación de tesis. De modo tal que yo lo que no puedo cuestionar es la validez de ese título y no le puedo negar puntaje a ese grado de doctor, que por lo demás tampoco tiene una incidencia especial en el puntaje general. Porque la doctora Benavides, y no es mi propósito defender a la doctora Benavides, yo lo que defiendo es la limpieza de nuestro concurso. La doctora Benavides tenía también grado de magíster en la misma universidad, pero también en la Universidad de Jaén en España. Si no se hubiese dado valor a ese grado de doctor, que no había forma de hacerlo, ¿no? Igual habría tenido que dársele valor al grado de magíster que tenía de la Universidad de Jaén en España, con lo cual la diferencia de puntos era mínima. De modo que ella recogió ahí los puntos que le correspondían. Luego vino la fase del estudio de caso, que a veces se ha confundido con la entrevista, ¿no? Porque han circulado mucho un video. Claro, que dice, ¿cómo es posible que con esta respuesta la señora Claro, pero esa no fue la fase de la entrevista, ¿no? Se confunde la fase. Esa fase es la de estudio de caso, donde dos profesores universitarios, dos distinguidos profesores universitarios de la mayor jerarquía, le hacen una serie de preguntas. Es una entrevista que toma por lo menos 40 minutos. Ahora, perdón, pero yo recuerdo mucho que en una de las entrevistas que ustedes le hacen, ella señala de que no iba a ayudar o no iba a intermediar en los casos relacionados a su hermana Emma Benavides. Así es. Esa es la última fase del concurso, que es la entrevista con los miembros del Pleno. Y quien le hace la pregunta soy yo. Claramente le mintió. Para eso precisamente pues están los procedimientos disciplinarios. Es decir, en ese momento yo le pregunto a la doctora Benavides, ya no en el estudio de caso, ¿no? Que es lo que ha circulado muchas veces, en donde ella titubea sobre un tema del concepto de la dignidad de la persona, etcétera. Pero en verdad, si hemos de ser justos, pues habría que escuchar los 40 minutos de la entrevista para ver cuál fue su desenvolvimiento. Pero vayamos a esa pregunta igual no tuvo un puntaje tan alto en esa tercera fase. En la última fase, que es la de la entrevista personal, efectivamente, yo le pregunto sobre la situación de su hermana y cuál sería su actitud frente a las investigaciones respecto de su hermana. Y ella da garantías, señala que ella actúa de un modo ético y que de ninguna manera ella interferiría del modo más mínimo en esas investigaciones. Ahora, la Junta no puede, pues, cargar las culpas de la hermana, que además tampoco estaban establecidas ni lo están ahora todavía, porque hay un proceso penal, legalmente, unas investigaciones penales, en fin, y por supuesto sabemos que desde el punto de vista legal tenemos que presumir la inocencia de todo investigado. Pero además la investigada no era la postulante, sino su hermana, ¿no? Pero su hermana garantizó de que no iba a ser... Pues, que ella no iba a interferir en aquello. Pero lo que yo quiero decir en relación a la pregunta que usted me formulaba es... yo lamento haber votado como lo hice o que la Junta haya tomado esa decisión, pues yo lo que creo es que con los elementos
que disponíamos en ese momento y sin que hubiesen cuestionamientos directos respecto de la señora Benavides, porque no lo sabía en aquel momento, no había cuestionamientos directos contra ello, y no sino que revisar lo que decía la prensa en aquellos días y en aquellas semanas, en que había un gran interés en ese proceso, pero no habían cuestionamientos directos respecto de ella. Y la información que manejaba la Junta, que por supuesto tiene acceso a muchas fuentes de información, tampoco indicaba pues ninguna circunstancia que fuera determinante como para que no pudiese acceder a la condición de fiscal suprema. Por cierto, la Junta no elige fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Fueron sus pares quienes le eligieron fiscal de la Nación. Ahora, doctor, usted nos ha dicho de que la motivación por la que usted decidió postular como miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene como referencia... Una de las razones, sí. Una de las razones fue ese diálogo, ¿no? Entre Así Walter es. Ríos, pues, con un miembro del CNM. ¿Cuánto me costó bajarme Así es. a bajarme a tal candidato para subir Así es. al suyo? Hoy sigue pensando lo mismo, a pesar de que la Corte Suprema todavía ha pasado ya varias semanas y no le hace caso a su recurso. Sí, tercamente. ¿Por qué? R que R. Lo que ocurre es que yo confío en el Estado de Derecho. Yo sé perfectamente que la justicia pues a veces no tiene la celeridad que desearíamos, pero aún así es el marco que nos permite una convivencia pues armoniosa o que debería favorecer una convivencia armoniosa en toda sociedad. Hay que confiar en el Estado de Derecho. Y yo creo que la verdad, la Constitución y la ley van a prevalecer en el caso de la Junta como en cualquier otro. Pero hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, pero sobre todo no hay que bajar los brazos. Hay que mantenerse firmes en las convicciones. O sea, usted es de los que cree que todavía existe un justo en Sodoma. ¿Un justo en Sodoma? Sí. Sí lo creo. Siempre lo habrá. Gracias, doctor. Momento de regresar aquí a la realidad. Su celular, doctor. Verifique si todo bien. Claro que sí. Le agradezco. Ya habrá oportunidad de conversar más bien de los proyectos de reforma, ¿no? Porque en verdad, pues ese es el gran tema pendiente en el Perú. La reforma del sistema de administración de justicia, que tiene además una política nacional de justicia con 9 objetivos prioritarios, con indicadores, con metas, con responsables de llevarla adelante, pero sin voluntad política de hacerla, porque más bien se prefiere seguir el camino errático de la vendetta, de la búsqueda del daño a las instituciones y que se expresa a través de este malhadado proyecto de creación de una Escuela Nacional de la Magistratura, que ya existe, que es la Academia de la Magistratura, claro. Que en verdad lo único que busca es la disolución de la Junta Nacional de Justicia con gravísimo daño para el sistema de administración de justicia. Estamos de acuerdo usted y yo que es necesaria una reforma de justicia. El país lo pide. Sin duda. Pero este Congreso no lo debería hacer. No, y además la reforma ya está planteada y no es producto de la imaginación de un congresista, sino más bien es la consecuencia de la reflexión de muchos años, desde la famosa Comisión Especial para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, la Seriajus, de hace unos 20 años. ¿No? Y la que presidió el doctor, que fue defensor del pueblo, el doctor Vega. El doctor Eduardo Vega integró una comisión que presidió el señor Alan Wagner y que integraron también otros distinguidos juristas y actores de la vida pública en el Perú. Pero a partir de todas esas iniciativas, pues en el Perú existe ya, aprobada por ley, una política nacional. Sin embargo, la falta absoluta de liderazgo, sobre todo en el Poder Ejecutivo, pero en general en las instituciones del propio sistema de justicia, impide avanzar en esa política nacional cuyo objetivo fundamental tendría que ser el combatir la provisionalidad de jueces y fiscales. En el Perú, en el Ministerio Público, el 55% de los fiscales son provisionales, es decir, no son titulares. Y al no ser titulares, obviamente son mucho más vulnerables frente a cualquier presión. Porque, claro, un fiscal titular sabe que nadie lo puede remover del cargo. En cambio, un provisional sí. Y lo mismo ocurre en el Poder Judicial, donde el 40% de los jueces son supernumerarios, es decir, no son parte de la carrera judicial. Y por lo tanto también pueden ser fácilmente removidos. Entonces, ese es el verdadero drama de la justicia en el Perú. La falta
de garantías en el ejercicio independiente de jueces y fiscales. Y esta propuesta de creación de una escuela de la magistratura, al procurar desaparecer a la Junta Nacional de Justicia, deja en el vacío el nombramiento de jueces y fiscales. El déficit en este momento, en términos de provisionalidad, es de aproximadamente 6.000 magistrados que no puede nombrar sino probablemente en 10, en 20 o en 30 años esa escuela de la magistratura. Y no solo es eso, también es la declaración de emergencia y la reconformación del Ministerio Público, también es gravísimo, ¿no? Ese es otro proyecto, ¿no? Claro. Que busca declarar en emergencia tanto a la Junta Nacional de Justicia como el Ministerio Público, lo cual es absolutamente inconstitucional porque eso no se puede hacer pues, por una ley ordinaria, ni mucho menos. Requeriría una reforma constitucional, 2 legislaturas, y no tiene fundamento alguno. ¿Cuál es la razón para la reorganización? ¿Que no me gusta cómo operan o cómo actúan los magistrados en una y otra entidad? Eso evidentemente pues, es lo que pone en riesgo la estabilidad institucional y democrática del Perú y por supuesto convoca el interés de la comunidad internacional. Es que luego nos molestamos que desde Naciones Unidas, desde la Organización de Estados Americanos, desde la OCDE, ¿no? se cuestione la situación institucional del Perú. Pero es que parece pues, que la clase política hace todos los méritos para presentarse ante la comunidad internacional como una clase política avasalladora y que atenta contra la democracia. Muchos nos estamos enfocando pues, en los números, en la economía, las inversiones, pero en realidad con un sistema de justicia subdesarrollado, con un sistema de justicia pues, no cercano al ciudadano, siempre vamos a estar en la B. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Hay quienes suponen que los temas, incluso yo tengo que lamentarlo, porque en su momento, cuando la Junta ha sido pues, el objeto fundamental de los ataques del poder político, si bien han habido líderes empresariales muy comprometidos, como la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, la vicepresidenta de la CONFIEP, la presidenta de AFIN, ¿no? que han defendido la institucionalidad, sin embargo, debo decirlo, el presidente de CONFIEP en su momento señaló en una entrevista pública que bueno, que esos temas no tenían incidencia mayor en materia económica. Sin embargo, hoy día es evidente que pues las afectaciones a la institucionalidad democrática lo que hacen es atentar contra la seguridad jurídica y al atentar contra la seguridad jurídica, por supuesto, que eso trae como consecuencia la desconfianza de los inversionistas, la caída de la inversión y el hecho mismo que los propios inversionistas en el Perú hayan retirado, según datos del periódico especializado Gestión, en los últimos 3 años, $22.000 millones, ¿no? Que se dice fácil la cifra. ¿Quién va a querer invertir pues, en esta jungla? Doctor, le agradezco haber estado en el programa con nosotros. Muchas gracias a usted, encantado.